Esto es institucional, no es individual. Perdón, Bielsa, ¿cuándo hubo altivez de los que perdieron? No, yo digo, yo me siento... Un registro del 83 para Me acá. siento identificado con la frase de Churchill, ¿eh? Me siento identificado. A ver, hay discusiones que, no sé si yo por ahí ya tengo poca memoria, pero en el 70... También, Sí. Yo soy el único. Van der Kooi, ¿no? Sí. En el 73 Perón sacó el 62%. En el 83 Alfonsín sacó el 53%. En el 89 Menem sacó el 50%. 50. ¿Se discutían estas cosas entonces? Pregunto, yo no me acuerdo. Es buena esta discusión, es madura, ¿eh? Sí, claro, es sí. interesante. Igual la relación de fuerza es distinta. ¿eh? Perón sacó el 62 con un 24 de Balbín. Sí. Menem sacó el 50 con un 30 de Bordón Álvarez. De la Rúa sacó un 50 con un 30 y pico, 36 de Duhalde. Entonces el problema está no en el que gana, El vínculo- sino en el lo mal vínculo que pierden distinto. lo que No, pero si pierden. miramos la historia... Perdón, tenía que hablar Julio. Dale. Yo lo que planteo es el hecho de que en el peronismo la vitalidad daba 1000 flores, había 1000 líneas. Y en la actualidad hay una cantidad de gente que aplaude a la presidenta. Yo a veces estoy de acuerdo y a veces no. Ni dije que voy a votar en contra, seguramente le voy a votar a ella. Pero quiero el derecho, porque si me pasé la vida leyendo no es para usar solo la palma de la mano en el aplauso. Lo estás ejerciendo Entonces, el derecho, Julio. pero acá, no, te estoy hablando en la política, en el partido mío, que lo tienen trabado y se lo llevaron a la casa, se llevaron como la pelota. Partido Peronista de la Capital no existe. Pero Julio, no vos, existe pero vos más. querés ejercer pero lo que vos querés es ejercer el disenso dentro del oficialismo. No es la única manera de ejercer el disenso. En mi casa. Con el No, perro. pero estás Digo, se si está la viendo un política montón no es dentro del oficialismo, el oficialismo es la verticalidad Bueno, pero absurda. entonces es una vocación mayoritaria que excluye toda otra posibilidad de vida política. ¿Y la democracia dónde queda? Afuera. Adentro no hay democracia. Pero es que si no hay alternancia, si no hay una oposición que plantea alternativas, tampoco hay democracia. Pero como a dedo. Alternativa a dedo. Pero- Viene la presidenta y dice, filmo no, este sí, este no. Ahora, Eso ¿qué? es alternativa. Bárbaro. La dedocracia te va a decir una Bárbaro, maravilla. pero No me es el parece una peronismo maravilla, hoy? entonces- ¿Qué es el partido peronista hoy? Yo digo siempre que es la provincia donde nací y no el lugar donde habito. Esto que decía Perón en su final, peronistas somos todos, era la verdad. Absoluta verdad. Digo, es un hecho cultural que se fue como atomizando. Es una escuela de poder. Entonces cada uno lleva su pedazo. General también decía que era una herramienta electoral. También. ¿No? Y que hacía El falta una partido, doctrina de un sujeto político. Ahora digo, hay otros actores en la sociedad que el peronismo, ¿no? Porque acá parece que más solo bien. hablamos del peronismo. Exactamente. Muy bien. Bueno, No, pero nosotros... no, está hablando está dos muy hombres bien. del peronismo. Está muy bien, digo, pero que es una discusión sin duda enriquecedora, como dice Bielsa, pero Un de poquito algún modo- endogámica. de algún modo un poquito. Pero en el radicalismo tampoco nos encapsulada. dejarían votar. O sea que te lo planteo como universal. No hay partidos en la Argentina hoy. A ver, Gargarela. No, lo que me interesaba decir es que la política también tiene que ver con derechos y los derechos son innegociables, son incondicionales o deben ser vistos como incondicionales, deben ser tratados como tales. Y me parece que este tipo de política mayoritaria sin controles ha trabajado en el arrasamiento de derechos y eso se ve en muchos campos y eso son todas notas preocupantes, que ni la desigualdad económica ni la concentración política ayudan a pensar que va a haber reforzamiento de derechos como tiene que haber. Veremos cualquiera de las áreas que nos interesan, desde los derechos sociales hasta los derechos de los jubilados, hasta la libertad de expresión, el fallo perfil, el derecho procesal de Sosa, el procurador de Santa Cruz, digamos, Bueno, no se ve, derechos por ejemplo, arrasados. la ley de matrimonio igualitario, no se ve, por ejemplo, la asignación universal No, por hijo, no los hay, se ve, pero- por ejemplo, la extensión del beneficio Bueno, jubilatorio. vos tenés la ANSES y están usando a los jubilados como medios para satisfacer otros fines. Y eso No, es pero inaceptable, Roberto, es inaceptable, Roberto, es inaceptable es una acusación muy constitucionalmente. grave eso. Vos tenés, No comparto eso. sí, vos tenés una obligación en materia de libertad de expresión, tenés obligación respecto de cómo pensar y distribuir las pautas publicitarias, no lo estás cumpliendo, eso es extraordinariamente Preguntale al grave. que estaba fuera del sistema previsional y tiene PAMI. Es extraordinariamente Preguntale qué grave. prefería. Hay un fallo cada vez. Por empresarios que no le hacían los El gobierno aportes. se llena la boca hablando del orgullo de haber reformado la Corte y no ha acatado un fallo en contra. No ha acatado el fallo de Sosa, no ha acatado el fallo Perfil, no ha acatado el fallo sobre la CTA, no ha acatado el fallo, digamos, sobre los jubilados. Entonces, ¿de qué habla cuando habla de respeto a la legalidad, digamos? Y no es una preocupación leguleya, tiene que ver con derechos sociales. Bueno, tiene que ver... cada uno de esos casos merece un tratamiento distinto. Vos sos jurista, Roberto, lo sabes perfectamente. También ha acatado parcialmente distintas jurisdicciones el fallo sobre el riachuelo, porque muchas veces los fines
exceden largamente los medios. Y yo creo que es el caso de las sentencias el previsionales. caso de los jubilados es interesante porque vos ahí tenés los medios y estás usando los recursos para otra cosa. Puede ser que haya muchas cosas importantes que hacer, pero tenés una obligación constitucional, tenés una obligación que te pone la Corte. Pocos gobiernos por desde encima. el año 83 han hecho por los jubilados lo que ha hecho este gobierno. No tiene nada que ver, digamos, no le voy a agradecer nada cuando hay una cuestión de derechos. Pero no que es son una cuestión, yo no obligatorias. pido que lo agradezcas, pido que lo reconozcas. No lo voy que a lo reconocer agradezcas. porque hay un déficit que podría estar siendo cumplido y no está siendo cumplido. No hay nada que agradecer. Me parece ni que en reconocer. este debate lo que hacemos es gobierno-oposición. Nos tiramos datos. No se trata de oposición, Digo, se trata de afirmar enriquece. derechos. A mí no me interesa ni el gobierno ni la oposición en este punto. Me interesa afirmar Creo que la riqueza la preocupación y por la ciertos derechos pobreza de la básicos. política argentina tiene el límite del gobierno, pero también de una oposición que no genera alternativa. Y esto es, digamos, un hecho concreto hoy. Digo, yo tengo diferencia con el gobierno, pero los votos que se le caen al gobierno, la oposición se los devuelve con urgencia. Y esta riqueza... Pero la vida política no se termina con gobierno y oposición. Hay derechos que cumplir con independencia, digamos, de las tensiones que haya. Pero esa expresión de esos derechos se da en el mundo político. No, se da Se con da en el sociedad mundo que del se poder, moviliza. digamos. En ese sentido, creo que las limitaciones del gobierno no son superadas por las propuestas de la oposición. No hay un post-kirchnerismo, y en eso está muy claro. No hay algo que supere esta instancia. ¿Y lo va a ver dentro de 4 años, 2015? Yo creo que lo que va a haber dentro de 4 años es una estructura sin tanto personalismo, mucho más racional, más dispersa, pero más de primus inter pares. ¿Cuál sería hoy, mirando cómo están las cosas y con la perspectiva de lo que han descrito ustedes, cuál sería la razón para pensar que eso va a ocurrir de aquí a los próximos 4 Hay años? todas las razones para pensar lo contrario. Yo no entiendo cómo puede llegar a una conclusión semejante. ¿Por qué lo contrario? No, yo en eso apuesto a que Cristina tiene sus 4 años, se retira y va la historia. Un deseo En de eso buena apuesto. voluntad, es un deseo de buena Y voluntad. hasta ahora es la ley y es lo que nos está planteando. Yo en eso no quiero entrar Pero en otra fíjense, cosa. digamos, lo que han hecho en Santa Cruz, fíjense que han hecho cuando tuvieron mayoría propia. Digamos, esos son nuestros predictores. No hay ninguna razón. El presidencialismo que se exacerba, digamos, lo único que hace es alimentar, digamos, la propia estructura del presidencialismo. Digamos, ¿por qué vamos a pensar que va a ocurrir lo contrario? Porque en ese caso habría mucho más gente, estaría dividido de otra manera la sociedad. Este apoyo que hoy tiene el gobierno, si fuera para esa reelección, yo no lo veo así. Van a Apuesto pisar- al voto de la gente, en eso sí coincido, apuesto a que la gente la sociedad no va a permitir No hay un eso. solo indicio para pensar lo contrario. No, yo no encuentro un solo indicio para Para pensar... pensar eso. No, yo no encuentro un solo indicio para pensar que acá va a haber reforma constitucional, manoseo de las instituciones, ningún indicio. Salvo que alguien dice que escuchó a un funcionario decir que la reforma constitucional Esa es otra no discusión, solo es otra que discusión. es necesaria, sino que es indispensable, y eso automáticamente les ha asignado a la Presidente. Roberto, hacen Pero falta no mayorías estamos agravadas, hablando- no estamos hace hablando falta de un reforma clima de constitucional. época, hacen falta partidos políticos consistentes. Solamente pudo haber una reforma constitucional cuando Menem era quien era y cuando Alfonsín era quien era. estaba pensando para nada en la reforma ¿Y entonces cómo se puede reelegir la Presidenta? ¿Cómo puede haber una pensé- continuidad o una elección. autocracia? En ese caso sí, el país estaría, o el peronismo estaría frente a un hecho absolutamente novedoso, En el que que- es en lo que- generar su propia sucesión. En lo que no creo, como no cree Julio, yo creo que no va a suceder No, eso. eso no. No, sí, bueno, Ah, sí, eso generar pues, su no. propia sucesión. No, claro. bueno, pero no... No digo que Cristina sea Pero, recta, digo a ver, que la dinámica a ver. política interna del peronismo lleve En a todas otro- las sociedades más o menos racionales, donde hay un esquema más o menos de dos sectores políticos, como puede ser la sociedad norteamericana, siempre el oficialismo genera su sucesor. No, eso sí. Para eso están las O lo primarias. intenta, Bueno, pero o el lo peronismo intenta. nunca lo ha hecho. O lo intenta. El peronismo nunca lo ha hecho. Bueno, pero por eso digo... Pues esta es la oportunidad. Bueno, exactamente, por eso yo digo, si uno usa la historia en un sentido determinista darwiniano, esa es una cosa, la ciencia social no es determinista. Porque entonces se resolvería la historia con un modelo matemático. Entonces, ¿qué digo? Me parece que esta sociedad está más madura. Me parece que habernos sacado de encima la gabela de la deuda externa que nos agotaba, que nos obligaba a soportar, que nos fijaran la agenda desde afuera, nos permite pensar. Me parece que no vivimos hoy, afortunadamente, un momento en el cual personajes de tercer rango, como Teresa Terminaciana, Anup Singh, Keller y otros individuos, venían Kruger, venían a la Argentina y teníamos 15
días de baile alrededor de ese bajo continuo. Entonces, no se podía nombrar un ministro si no tenía la bendición de una embajada. Me parece que objetivamente es otro país que puede pensar mejor. Y me parece que puede pensar mejor. Vos pensás mejor, Roberto. Vos enriquecés el debate. Julio piensa mejor, enriquece el debate. Creo que la reedición de un traje que Argentina se ha puesto muchas veces, que es el traje del orden y progreso. Digamos, el orden y progreso, la fórmula que no también le fue mal a Brasil, ¿eh? Claro, por eso la bandera. Es un traje que a mí me parece espantoso, pero digamos es un traje que se ha calzado y que parece sentarle muy bien a Argentina, y creo que esta es una reedición de eso, que implica, digamos, un intento de progreso económico, con orden social, conviviendo con una desigualdad económica y concentración de poder. Esa ha sido, digamos, la fórmula de la mayor estabilidad en América Latina, y me parece que esta es una reedición de eso, es una vieja fórmula, para mí espantosa, para quien tiene una preocupación igualitaria y democrática, es una fórmula muy poco atractiva, pero es el traje que más le ha calzado a la Argentina en su historia. Y aquí hay una reedición de ese modelo. Yo creo que después de la crisis el kirchnerismo aporta un montón de cosas y tiene déficit. Yo reconozco sus aportes y formulo sus déficits. Ahora, lo peor de la democracia argentina no está en el déficit del gobierno, sino en la inexistencia de la oposición. Las dos cosas. Yo al gobierno, como peronista, le pido una amplitud que hoy no tiene y una forma de contener a más miradas. Pero eso es pensar la política, digamos, de la actitud personal. Lo que ocurre es que la oposición es boicoteada desde quien está en el poder. Eso es... No, pero digamos, eso no es... Si hay algo que no tiene culpa el gobierno es haber disuelto la oposición. Si tiene 30 candidatos y 2 ideas, se disuelve sola. Es como si el gobierno hubiese fomentado el maridaje Alfonsín de Narváez. No, pero es cuando uno es como si el gobierno palos en la rueda del funcionamiento del Parlamento. Igual de Rodríguez Sá. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Pero obviamente que la oposición está llena de responsabilidades. Lo que digo es que quien está en el poder, y Argentina ha sido un caso muy claro, digamos, tiene las capacidades, tiene los medios, tiene los recursos para obstaculizar, como obstaculizó en el Congreso, el accionar de quien sea que se le ponga en frente. Pero la oposición se suicidó sola. Pero Roberto, no es cuestión de salvar a la oposición. Roberto, no se puede llevar el argumento hasta derogar la realidad. Vos decís que el gobierno fue el que le pidió a Wiener que lo maltratara a Solanas al punto de que Solana dijera, jamás me insultaron así en mi vida. Digo que hace muy difícil el ejercicio de la oposición con el nivel de recursos Roberto, que tiene. ¿Qué hubiese pasado hoy en la Argentina si Alfonsín, Wiener, Solana formaran con el control del aparato político que tiene, con el control de los recursos económicos que tiene, con el control de herramientas que tiene, hace muy difícil cualquier oposición. Hay una situación que es clara. Hay una masa de votos cercana al 40%. Y esa masa de votos no tiene un interlocutor capaz de canalizarla. Y esto, por más obstáculos que haya puesto el gobierno, es resultado de que la oposición tiene... Se matan entre ellos, se lastiman y después no encuentran... Esos generales no tienen quien le escriba, Roberto. Es totalmente compatible con lo que yo digo. Bielsa, Bárbaro, Gargarela. Hicieron el programa y nosotros escuchamos. Bueno, ganamos el mango fácil, ¿eh? Yo les agradezco mucho a todos y a Roberto y a Julio. La verdad que la pasé fenómeno. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos enseguida en Código Político.